grabar. Bueno, recuerden que estamos, ¿cierto?, en una seguidilla de clases de artrópodos. La em, clase anterior vimos todas las generalidades del grupo y nos quedamos en esta diapositiva que está centrada esencialmente en la clasificación del grupo, que vamos a ahondar en esta tarde revisando las distintas agrupaciones y también alguien habló acá, ¿no? Y vamos a ir analizando esta clasificación en los distintos grupos, aportando algunos antecedentes. Y el día viernes 15, la profesora Soledad va a terminar esta seguidilla de clases de artrópodos, haciendo una clase esencialmente de algunas especies de importancia en salud humana y veterinaria. Este grupo, los artrópodos, ¿cierto? Este gran filum que lo hemos caracterizado en función de algunos de sus atributos, destacando, por cierto, la abundancia y el número de especies que tiene este grupo, ¿cierto? Y que supera con largueza a cualquier otro grupo animal en la actualidad. Y solo para resumir las características de este relevante grupo para los ecosistemas terrestres, ¿cierto? Mencionar que alrededor del 80-85% de todos los animales conocidos son artrópodos. Así que, como se entenderá, obviamente esto le entrega una relevancia en los distintos ecosistemas que no es menor. Hay que pensar solamente que los artrópodos tienen importantes funciones ecosistémicas, sin ir más lejos, la polinización, ¿cierto? Que permite la reproducción en innumerables grupos de plantas que se ven favorecidas por esta visita de los insectos que buscan el néctar y secundariamente llevan, transportan de una planta a otra los granos de polen para que se produzca la reproducción. Este filum, los artrópodos, ¿cierto?, se subdivide en 5 subfilum. El primero de ellos es un grupo ya extinto, que solamente lo vamos a mencionar y es conocido en la actualidad solo por fósiles, que son los trilobita. El segundo son los quelicerados, donde podemos reconocer 3 clases, la de los meros tomados, los cangrejos cacerolas, un grupo marino, al igual que el segundo de este grupo de quelicerados, que son los picnogónidos o arañas de mar. Y la tercera clase incluye a organismos bastante familiares y conocidos por todos como las arañas, escorpiones, garrapatas y ácaros. El tercer subfilo son los crustáceos, donde están incluidos todos los organismos que incluimos dentro de las jaivas, eh, langostas y todo ese tipo de organismos que los centramos preferentemente en el ambiente marino, aunque hay algunos representantes en el agua dulce, un número también no despreciable de ellos, y unos poquitos en el ambiente terrestre como el caracol de jardín. El cuarto subfilum son los hexápodos, que incluye preferentemente a este grupo de organismos que denominamos y conocemos como insectos y que constituye dentro de los artrópodos el grupo más abundante, más diversificado. Y el quinto subfilum son los miriápodos, donde están incluidos los organismos que conocemos como 100 pies y 1000 pies. Así que vamos a ir revisando cada uno de ellos en esta clase para terminar todo esto, tanto de las características generales como la clasificación de los
artrópodos para terminar con la revisión el día viernes por parte de la profesora Soledad. Estos son los trilobitas, que como les comento son un grupo ya extinto de artrópodos, pero que de igual manera es posible observar las características distintivas del grupo. Recuerden que este grupo tiene como caracteres distintivos sus apéndices articulados que logramos ver de alguna manera allí, y su cuerpo también dividido en regiones corporales que denominamos tagmas y que adquieren estas regiones corporales especializadas funciones específicas. Así que este es un fósil de trilobita, uno de los primeros artrópodos conocidos. Recuerden que este es un grupo muy antiguo de más de 550 millones de años de antigüedad, y uno de los primeros artrópodos corresponde a este grupo de organismos, los trilóbitas. El segundo subfilo son los quelicerados, que son organismos que no presentan antenas ni tampoco mandíbulas. Dentro de este grupo están incluidos las arañas, los escorpiones, los ácaros, las garrapatas. Este grupo presenta dos tagmas o regiones corporales: el cefalotórax o prosoma, en el cual vamos a encontrar algunos apéndices como son los quelíceros, que le da el nombre del grupo, ¿cierto?, que nos vamos a ver ahora, y los pedipalpos, preferentemente asociados con la manipulación y obtención del alimento. Y un poco más atrás del cefalotórax o prosoma vamos a encontrar las patas locomotoras, que por lo general están en número de 8. Estas patas locomotoras también van a ser importantes para los quelicerados, para el desplazamiento, para capturar también y ayudar a todo el procesamiento de las presas que ellos logran capturar. Y el segundo tagma se denomina abdomen u opistosoma. Así que las principales características de este grupo es que no tienen antenas ni tampoco mandíbulas, y tienen solamente dos regiones corporales o tagmas: cefalotórax o prosoma y el abdomen u opistosoma. ¿Qué grupos encontramos dentro de los quelicerados? Tres clases, ¿cierto? Los meros tomados, como este cangrejo cacerola que podemos ver acá, son especies del hemisferio norte, ¿no? Tenemos en nuestro país. Esto parece sacado de una película de terror, ¿cierto? Por la zona dorsal no podemos prácticamente reconocer ninguna de las características distintivas de los artrópodos, salvo la presencia del exoesqueleto. Pero por la parte inferior, por la parte ventral, es posible visualizar y reconocer los apéndices articulados y las regiones o tagmas del cuerpo. Este organismo, vean que tiene un apéndice allí como una especie de cola. Llegan a las playas del hemisferio norte a reproducirse. Una vez que culmina este proceso, vuelven a las profundidades o al océano, donde ellos preferentemente desarrollan gran parte de sus actividades. La segunda agrupación dentro de los quelicerados son los picnogonios o arañas de mar. Si los miramos, ¿cierto? Esto es una araña, ¿cierto? La única diferencia con las arañas que nosotros podemos ver en el patio de nuestra casa, en el campo o al interior de nuestras casas, como algunas especies ocupan este ambiente, es que estas arañas, los picnogonios, se encuentran distribuidos y ocupan o se distribuyen en los océanos. Pero su morfología, sus características, ¿cierto?, son bastante cercanas a eh, sus parientes, como son las arañas. Vean aquí que se alcanza a observar un picnogonio en la cercanía, en las proximidades de una actinia, ¿cierto?, un nidario, un organismo netamente marino, netamente distribuido en este ambiente. Y la tercera clase son los arácnidos, que aquí sí nos vamos a detener un poco más, básicamente porque se trata de un grupo bastante familiar para todos nosotros y que de igual manera es importante conocer.
Este grupo también, como todos los representantes del subfilum Chelicerae, presenta dos tagmas, cefalotórax y abdomen, y tiene 4 pares de patas. Hay una salvedad, sí, que es lo que ocurre con las garrapatas y los ácaros, donde hay solamente un tagma, toda vez que cabeza, tórax y abdomen están fusionados formando un organismo solamente allí de un tacto. Pero lo usual en la gran mayoría del resto de los grupos, prescindiendo de ácaros y garrapatas, es la presencia solamente de dos tagmas, cefalotórax y abdomen. Eh, Veamos las arañas, ¿cierto?, que pertenecen al orden Araneae y que eh, están caracterizadas por la presencia de un par de quelíceros, los cuales están conectados con glándulas de veneno, los cuales a su vez se continúan y conectan con uñas distales que tienen estas estructuras con las cuales las arañas muerden e inoculan un veneno que puede ser mortal para una presa, por ejemplo, eh, y que eventualmente también puede ser peligroso este veneno de las arañas para nuestra especie. Todas las arañas, de alguna u otra manera, son peligrosas o eventualmente pueden ser peligrosas, ¿cierto? Y están caracterizadas por la presencia de esta estructura mordedora con la cual muerden, ¿cierto? Que son los quelíceros. ¿Cómo respiran las arañas? Respiran esencialmente a través de los túbulos perdón, los sistemas traqueal y los pulmones en libro. Recuerden que estos pulmones en libro están formados por una serie de laminillas, que se llaman lamelas, y que asemejan de alguna manera a las hojas de un libro. Y de allí viene este nombre tan particular, ¿cierto? Pulmones en libro. Un número importante también de arañas utiliza este sistema traqueal, que es un simple sistema que lleva el oxígeno desde el exterior, ingresa a un sistema de pequeños tubos al interior del cuerpo a través de un espiráculo y transporta, lleva el oxígeno directamente hasta un órgano blanco, por ejemplo. En algunos grupos de arañas, de manera más escasa todavía, están representadas ambas estrategias de respiración, es decir, pulmones en libro y un sistema traqueal. La excreción se realiza a través de túbulos de Malpighi, ahora sí, túbulos de Malpighi, aunque hay algunos grupos de arañas donde es posible encontrar glándulas coxales, pero lo usual, lo más frecuente son estos túbulos de Malpighi. Los ojos son 8, están por lo general en este número y son denominados como ojos simples. Y los ojos se van a disponer en la parte más alta del cefalotórax y allí ocupan una especie de torreta, ¿cierto? En la parte alta que les permite y les entrega una visión de el ambiente bastante privilegiada. Algunos grupos de arañas presentan la posibilidad a través de una glándula de seda, la cual sale la seda, el producto que ellos producen, ¿cierto? A través de los denominados espindiretes, que les permite a algunos grupos de araña construir telas con las cuales capturan a las presas de las cuales ellos se alimentan. Como les comentaba, las arañas están caracterizadas por la presencia de estas estructuras mordedoras que son los quelíceros. Y los quelíceros, que están en la parte anterior del cuerpo del cefalotórax, tienen en su parte distal una uña ahuecada, una especie de colmillo ahuecado que se conecta con una glándula de veneno. Y este veneno puede ser eventualmente mortal para las especies que ellos capturan para alimentarse o bien las inmoviliza y algunas especies también
si llegan a picar a el hombre, puede ocasionar más de algún inconveniente, más de algún problema. En nuestro país tenemos al menos dos especies que son reconocidamente peligrosas, que son la araña de rincón, la Loxosceles laeta, que al morder a una persona puede generar una patología, una afección que se conoce como loxocelismo. Y la segunda especie también complicada es la que se conoce como, en términos generales, la araña del trigo, que es la Latrodectus mactans. Estas dos especies son, hasta el minuto, las únicas que de alguna manera son reconocidamente peligrosas en nuestro país. Veamos algunas de las características, algunas fotografías de estas especies que hemos nombrado y que probablemente ustedes también las conocen. Aquí hay una fotografía, ¿cierto?, de la parte anterior de una araña, donde podemos ver parte del cefalotórax y al fondo el abdomen. Y vean ustedes que allí están los ojos dispuestos en la parte más alta del cefalotórax. ¿Qué es lo que podemos ver hacia los lados? Las patas caminadoras, ¿cierto?, que son 8 en las arañas. Y aquí comienzan algunas cosas que son algo más extrañas, ¿cierto?, de nominar. En la parte ventral tenemos este par de quelíceros que se alcanzan a ver allí los colmillos, los dientes distales que tienen estos quelíceros, que están conectados, como les dije, a una glándula de veneno y pueden generar algún problema si llega alguna araña a mordernos, o bien, derechamente, ellas utilizan este veneno para inmovilizar o matar a las presas. Y en la parte también anterior vamos a observar estos apéndices que se conocen como pedipalpos y que son de naturaleza sensitiva. Gracias a la presencia de estas estructuras de los pedipalpos, las arañas pueden manipular a sus presas al minuto de comenzar allí la captura de ellas, envolverlos en la seda, por ejemplo. Y aquí hacia la derecha tenemos las dos especies que habíamos comentado de cierto riesgo para nuestro país. En la parte superior, la Loxosceles laeta, conocida como araña de rincón, caracterizada por sus largas patas, carrera muy rápida, ¿cierto? Y su característico color marrón, café, claro, algo como sucio. Y el cefalotórax allí, los pedipalpos y el abdomen en la parte posterior del cuerpo. Este es un macho, las hembras tienen el abdomen un poco más grande que el macho. Y en la parte inferior, la Latrodectus macta, ¿cierto? Araña del trigo, viudas negras también se les conoce, es o son un grupo de arañas de color negruzco, intenso, con una característica mancha rojiza sobre el abdomen. Las posibilidades de encontrarse con estas arañas es particularmente mayor en el caso de la araña de rincón, ¿cierto? Un alto número de las casas de nuestro país y de toda Sudamérica tiene alguna de las especies de Loxosceles, ¿cierto? Que en otros países se llaman las arañas reclusas. Pero la probabilidad de encontrarse con una araña, ¿cierto?, del trigo es menor si es que uno no realiza actividades al aire libre. Vean aquí en esta serie de fotografías las consecuencias que eventualmente puede llegar a causar la mordida e inoculación de veneno por parte de una araña de rincón. Lo que comienza como una zona enrojecida, ¿cierto? Alguna lesión allí mayor que pudiésemos indicar que se trata del área inicialmente mordida, comienza progresivamente, después de algunos días, a extender su área de impacto, a ponerse negruzco o amoratado, si usted quiere. El rojo empieza
a aumentar allí de tamaño hasta que se produce una necrosis no menor que requiere lógicamente la intervención médica, ¿cierto? Realizar una operación, hacer injertos allí. Eh, es decir, estas, esta especie en particular, la Loxosceles laete, es bastante peligrosa. Son arañas que cazan bastante agresivamente, razón por la cual el hombre puede verse atacado por una de estas especies. Están, como les comento, en la gran mayoría de las casas de nuestro país, ocupando muchas veces ambientes más bien sombríos, oscuros, como al interior de un closet, al interior de un mueble, detrás eh, de un cuadro, detrás de las cortinas, en fin. No les gusta ser molestadas, entonces si no hay movimiento, si no hay desplazamiento de algunos elementos que están, por ejemplo, al interior del closet, de la cocina, son lugares ideales para esta especie. Si se ve perturbada, ¿cierto? Puede, con su rápida carrera, dar una mordida y esta mordida puede ser solamente, la mayoría de los casos, ¿cierto? Una situación de dolor momentáneo que no tiene los alcances que vemos en esta fotografía. Pero también está el otro extremo, donde hay casos en los cuales personas han sido mordidas por arañas de rincón y ocasionando la muerte a esas eh, personas. Así que siempre se recomienda, ¿cierto?, no tener nuestras camas tan apegadas a la pared. Son, como les comento, arañas agresivas que salen a cazar preferentemente de noche, cuando estamos durmiendo, y al verse amenazadas, eh, atacadas teóricamente, ¿cierto? Porque quedan apretadas, por ejemplo, en la ropa de cama o si uno se va a colocar una camisa, una polera, una blusa, zapatos o pantalones, son esas acciones por lo general las que conllevan un mayor peligro para las personas, ¿cierto? Que pueden ser en ese minuto ser mordidas por estas arañas. Antes de pasar a los ácaros y garrapatas, también un par de palabras respecto de las arañas del trigo, ¿cierto? También tienen algún grado de peligro. La picada de esta araña silvestre rurales, ¿cierto? Del campo, es bastante dolorosa por lo que las personas relatan, ¿cierto? Un dolor afiebrado allí que se mantiene por varios días y algunas personas, particularmente hombres, lógicamente, experimentan lo que se denomina el priapismo, una erección dolorosa del pene producto de la mordida de estas arañas. ¿Ya? Así que siempre hay que tratarla allí de tener nuestras casas respecto de la araña de rincón más o menos eh, limpias o mover las cosas, ¿cierto? Que hay al interior de distintos lugares para no llevarse una sorpresa desagradable. Si uno tiene un Profe, pantalón allí, una ropa que no ha usado desde el verano pasado, que no la lavamos, ¿cierto? Conviene allí dar una sacudida fuerte por si es que hay una araña en el interior. Dígame. Hola, buenas tardes. hola, estaba hablando con Joaquín Arias. Hola, Joaquín. Eh, a ver la pregunta. ¿Cuáles serían como los depredadores de esta araña que matan a esta araña? Mira, Así capturarlo. hubo hace algunos años atrás algunos investigadores que eh, estuvieron estudiando la acción de otra araña que eventualmente se puede encontrar en nuestras casas o en los alrededores de nuestras casas, que son las denominadas arañas tigre. Estas arañas son predadoras de otras arañas y eventualmente pueden capturarlas, ¿cierto? Y se comentaba allí, ¿cierto? Que si uno veía al interior de su casa una araña tigre,
que era fácilmente distinguible de una araña de rincón por su coloración y este aspecto variegado de las patas, no había que matarla porque esa araña, de manera muy extraña, muy rara, no nos iba a morder y había que dejarla allí porque era una araña, entre comillas, buena. Los predadores de las arañas son, por lo general, otras arañas, ¿ya? Que se alimentan de ellas y eventualmente aves y otros eh, predadores usuales, pero no tienen muchos predadores. No sé si te respondí, Joaquín. Sí, profe, sí, gracias. Ya. En Talca, ¿cómo o por ahí en la región del Maule, cómo anda la presencia de arañas de rincón? ¿También abundante o son más bien escasas? ¿Se ven usualmente o ustedes nunca habían escuchado de esas arañas? Profe, ¿Me escucha? Sí, díganme. Que por lo menos donde yo vivo, sí, todos los días hay arañas de todo tipo. es Y cierto. da miedo abrir los closets. Tienen que echar ahí comprar porque son peligrosas, algún insecticida, barrer, eh, abrir allí para que no esté tan húmedo, etcétera, porque es peligroso de repente. A mí me pasó en una oportunidad hace algunos años atrás que dejé una chaqueta o algo así sobre un sillón y estuve ahí todo el fin de semana, no recuerdo, parece que no estuve ese fin de semana. Y después al minuto de colocarme, era primavera, verano, esa chaqueta, el día lunes, pongamos, siento internamente que me iba caminando algo, estaba con manga corta, y afortunadamente salió la araña caminando por mi brazo mano, y era una araña de rincón. Así que es una especie media peligrosa, así que hay que tener cierto cuidado y no voy a decir que todas las semanas muere una persona en Chile, ¿cierto? Pero hay casos en los cuales, casos extremos, por cierto, donde hay personas que son mordidas por estas arañas y pueden ocasionar la muerte. Hay muy pocos establecimientos de salud que tienen antídotos para estos venenos que inoculan las arañas, particularmente arañas de rincón. Y en Santiago solamente el DICTUC de la Universidad Católica dispone de un antídoto que se importa del Perú. Estas arañas, las loxoceles, se distribuyen por toda Sudamérica y llegan incluso hasta algunas áreas de Estados Unidos. Y en Chile lamentablemente no se ha investigado más allá, no hay disponibilidad de recursos o será muy complejo, desconozco eso. Y no tenemos un antídoto, por ejemplo, para tratar a una persona que ha sido gravemente inoculada con este veneno y que puede ocasionar allí una necrosis del tejido e incluso casos extremos, ¿cierto? La muerte. No es lo usual, pero eventualmente puede suceder. Pasamos entonces a los ácaros y las garrapatas, o alguien quería comentar algo más de las arañas estas. Profe, a mí me picó una de rincón. ¿Sí? Chuta, ¿y qué te pasó? ¿Podéis comentarla? ¿Cuál es tu nombre? Gastón. Sí, Cuéntanos un poco, Gastón, a ver qué te... tenía como 3 años Ah, y me picó en la noche durmiendo, sí, en el pues. pecho. ¿Y cuáles tu mamá o tu papá te han contado? ¿Cuáles fueron los efectos? ¿Alguna cosa compleja o algo Mm, más bien menor? No, creo que no me logró picar como del todo, así Ya. muy como profundo, porque me llevaron al médico al tiro y fue como súper rápido o ambulatorio, pero tengo una cicatriz en el pecho, Ah, que es mira. súper pequeña, pero me dejó algo ahí. Sí. Sí, lo que dice Gastón tiene total razón, lo que Gastón nos relata, porque muchas veces también se comenta que
dependiendo de la cantidad de veneno, lo cual es más o menos lógico, ¿cierto?, que logra inocular al momento de morder una de estas arañas, viene la gravedad del cuadro, ¿cierto? Como en el caso de Gastón fue una cosa al paso, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Con poca inoculación eh, de veneno, los efectos no fueron más allá de los que describe Gastón, una pequeña cicatriz en su pecho. Pero cuando la inoculación, cuando muerde mejor, por llamarlo de alguna manera para entendernos, y hay mayor inoculación de veneno, los efectos no deseados obviamente son mayores. Muchas veces pasa que las arañas han comido hace mucho tiempo o han capturado una presa hace mucho tiempo, razón por la cual hay una mayor acumulación de veneno. También se comenta que las hembras pueden morder y son mayores inoculadores eh, de veneno y son más riesgosas cuando los efectos son más graves cuando muerde una de estas arañas. Así que el consejo, ¿cierto? La recomendación, que ustedes ya lo habrán escuchado por allí, ¿cierto? Es si hay muchas arañas, hay que tratar de comprar un insecticida que sea específico para arañas, ¿cierto? No para moscas, no para hormigas, y tratar de mover el closet, sacar la ropa, qué sé yo, hacer un poco de aseo allí, mover, eso no les gusta. Si uno va y mueve las cosas, saca la ropa, la ordena, la lava, qué sé yo, eso no les gusta, entonces las arañas migran rápidamente, pero pueden migrar a otra parte de nuestra casa, ¿cierto? A la cocina, detrás de un cuadro, detrás de la cortina, entre la ropa. Eso es bien usual de encontrar las arañas de rincón entre la ropa. Se esconden allí esperando probablemente una presa a la cual capturar y muchas veces se topan con nosotros y bueno, salimos perdiendo claramente. Pasamos entonces a los ácaros y garrapatas que pertenecen a otro orden dentro de los quelicerados, ¿cierto? Que son los ácaris. Este grupo de quelicerados tiene solamente un tagma, toda vez que cabeza, tórax y abdomen están fusionados. Este grupo de organismos es también muy particular respecto de las modificaciones que se establecen a nivel de su armadura bucal. Las piezas bucales, por lo general, eh, se van a ubicar sobre una estructura saliente que se denomina capítulo. Los pedipalpos que veíamos hace un minuto en las imágenes de las arañas, acá están fusionados formando una estructura que se conoce como hipostoma, que está ornamentada con espinas que están orientadas hacia atrás, lo cual significa que esta estructura, el hipostoma, puede introducirse en la piel de un hospedero, por ejemplo, la garrapata café del perro, ¿cierto? Que tenemos por montones en nuestro país, y quedar allí fuertemente anclada. Sobre la boca se extiende una zona anterior que se conoce como rostro o tecto. Es decir, hay una serie allí de modificaciones en las piezas bucales y en el área donde están las piezas bucales, básicamente para optimizar el proceso de alimentación. Considerar también que las garrapatas, muchas de ellas, por no decir todas, son hematófagas, se alimentan de sangre y algunas especies en el planeta son vectores biológicos de algunas bacterias que pueden causar graves y serias enfermedades al hombre. A lo mejor han escuchado por allí la enfermedad de Lyme, que es una bacteria que causa esa enfermedad y que tiene efectos en el sistema nervioso de las personas. Y hace algunos años, ya hace unos 10 años tal vez, un grupo de investigadores de eh, una asociación entre médicos humanos de la Universidad Católica y médicos veterinarios comenzaron a estudiar las garrapatas en nuestro país, porque siempre uno escuchaba, no,
en Estados Unidos, en el hemisferio norte, las garrapatas son peligrosas, pero en Chile no lo son, no hay riesgo que te muerda, que te pique una garrapata. Y estos investigadores encontraron que algunas especies de el norte de nuestro país y algunas especies de la zona centro del país, estuvieron en diversas comunas de Santiago, encontraron bacterias asociadas a estas garrapatas, algunas erliquias, que son bacterias que pueden ocasionar algunos cuadros infecciosos. Así que es una situación compleja, probablemente debido al cambio climático que está experimentando nuestro planeta, que se van desplazando algunos vectores, o bien siempre las garrapatas que estaban presentes en nuestro país portaban estos patógenos, estas bacterias, y nunca habían sido estudiadas. Hay algunos ácaros también que recientemente han sido detectados como vectores de algunas bacterias también que ocasionan una enfermedad que se conoce como fiebre de los matorrales y que ha sido detectada en nuestro país en la región de los lagos, la región de los ríos y la Araucanía, preferentemente en personas que trabajan al aire libre, asociados a el campo, cortando madera, en actividades agrícolas. Y estas personas son picadas por estos ácaros de la familia Leptobriculidae y que ocasiona lo que se conoce como esta fiebre de los matorrales, allí con algunas erupciones cutáneas y que obviamente tampoco se conocía en nuestro país. Hay algunas especies de ácaros y garrapatas que me gustaría comentarles, ¿cierto? Algunas son muy conocidas, ¿cierto? Como el Sarcoptes scabiei, que es el ácaro de la sarna, que ocasiona la sarna en el hombre, en nuestra especie, y también en algunos animales. Este ácaro vive en la piel de las personas y los animales, preferentemente en la epidermis, y allí, producto de su actividad diaria, horada la piel, construye galerías donde las hembras colocan huevos y toda esta construcción, elaboración de galerías en nuestra piel y la oviposición de huevos origina que las personas que portan este ácaro, el Sarcoptes scabiei, tengan una alergia y una picazón constante en las manos, el cuello, el pecho, que son los lugares preferentemente donde se encuentran estos organismos. El contagio es directo, ¿cierto? De usar algo o estar en contacto con una persona que presenta esta sarna, ¿cierto? Que es causada por el Sarcoptes scabiei. Otros ácaros importantes también que debemos a lo menos saber que existen, ¿cierto? Son los que son denominados como los ácaros del polvo. Y una de las especies más comunes es el Dermatofagoides farinae, que está prácticamente en todo el planeta. Estos ácaros están equipados, están ornamentados con una serie de largas setas en su cuerpo y habitan nuestras casas, están en la ropa de cama, en las almohadas, en las alfombras, eh, en fin, en todo nuestro casa, en todo nuestro hogar. Y allí van desarrollando con la exposición constante que las personas tienen a estos ácaros algunas alergias e incluso algunos casos más complejos, no mortales ni mucho menos, pero más complejos de problemas pulmonares, producto de alergias que ocasionan estos ácaros del polvo que probablemente también ustedes lo habían escuchado y tal vez alguno de ustedes sufre de estas alergias del polvo. Siempre, si uno es alérgico al polvo, ¿cierto? O hay alguien en las casas, conviene no barrer, ¿cierto? Usar aspiradoras, cambiar, no tener alfombra en la pieza, ¿cierto? Tener un piso que pueda ser rápidamente barrido, cambiar
más o menos frecuente las almohadas, ¿cierto? Porque son los lugares donde estos ácaros viven allí. La garrapata café del perro, la Rhipicephalus sanguineus, que probablemente todos la conocemos, a más de alguno nos ha tocado, ¿cierto?, sacarle garrapata a nuestras mascotas, preferentemente a los perros. Esta es una especie introducida en nuestro país que se piensa vino desde Argentina por allá por la década de 1970 y que hoy día se distribuye en gran parte de nuestro territorio hacia el norte, llega hasta por lo menos la región de Atacama y hacia el sur, por ahí hasta la región de los lagos. Ataca preferentemente, como su nombre lo indica, ¿cierto?, a los perros, ¿ya? Pero en casos donde la infestación de una de estas mascotas es muy alta, pueden también picar a las personas y hay casos reportados en la literatura donde personas han sido mordidas por estas garrapatas. Y como les comentaba, en la ciudad de Santiago, en algunas comunas de la capital, este equipo multidisciplinario de investigadores ha detectado algunas bacterias que portan estas garrapatas. Y finalmente un ácaro que pertenece al género Demodex. Hay dos especies, que es el Folliculorum y el Demodex brevis, que viven en nuestra cara, ¿ya? Y hay una alta prevalencia de estos ácaros. ¿Y dónde viven específicamente? Cuando muestre una foto les voy a comentar. Lo dejamos ahí en suspenso mientras tanto. Tenemos aquí la parte superior izquierda, el Sarcoptes scabiei, que ataca al hombre, pero también ataca a las mascotas. Vean aquí los efectos de un ataque muy severo de sarna sobre un perrito, ¿cierto? Y este ácaro vive en la piel de las mascotas y el hombre. Y producto de esta actividad de oviposición y horadar la piel, genera una picazón muy desagradable en las personas. En la parte inferior izquierda está este dermatofagoide farinae, que es una de las especies más comunes, que es este ácaro del polvo. Vean las cerdas largas que tiene, ornamentando allí su cuerpo, con lo cual ocasionan algunos problemas allí de alergias en las personas. Y aquí está la garrapata café del perro, ¿cierto?, característica y muy frecuente en nuestro territorio. Probablemente una de las garrapatas más frecuentes en nuestro país, aunque en la zona norte hay una mayor diversidad de garrapatas de otros géneros. Y aquí, fíjense, está en la parte inferior derecha el Demodex. Y vean la forma del Demodex. El Demodex folliculorum vive en las pestañas, en los folículos pilosos vive en los poros de nuestra cara. Algunos casos de rosácea, que me imagino más de alguien la habrá escuchado por allí, son ocasionados por este ácaro, el Demodex brevis, que vive allí y ocasiona estos enrojecimiento de la piel tan característico de la rosácea. Vean ustedes la forma del cuerpo de este ácaro. Compárenlo con el Sarcoptes scabiei, ¿cierto?, que es una cosa redondita, casi como una pelota, pero el Demodex, es un bicho completamente alargado y que nos orienta del lugar en donde vive. Vive en el folículo, por ejemplo, el Demodex folliculorum de las pestañas. Hay una prevalencia importante de este Demodex folliculorum en las personas acá en Chile. Se contagia rápidamente con personas que trabajan juntos, por ejemplo, que uno se resfriega el ojo y después le da la mano a alguien, ¿cierto? Y esto puede generar el contagio, el traspaso de una persona a otra. Para saber si uno tiene, porque
este Demodex puede ocasionar algunos problemas externamente al ojo, ¿ya? Sobre la córnea ocasionalmente y enrojecimiento del ojo y molestia, obviamente, porque esto pica, ¿cierto? Algunos laboratorios clínicos hacen el examen para saber si hay Demodex folliculorum. ¿Y qué es lo que se hace? Se sacan un par de pestañas de cada ojo y esto se mira bajo el microscopio y se detecta este bichito que presenta 8 patas, como vemos allí, 1, 2, 3, 4 por cada lado, ¿cierto? Y tiene una forma muy característica dado el lugar donde vive, ¿cierto? El folículo de las pestañas o bien los folículos de nuestra cara. Los escorpiones también pertenecen a los quelicerados y pertenecen a un orden, ¿cierto? Los escorpiones. Estos artrópodos también son muy antiguos, y también presentan dos tagmas, el cefalotórax y el abdomen, con la salvedad que el abdomen u opistosoma está dividido en dos partes, lo que se denomina el preabdomen, que está conformado por 5 segmentos, y el posabdomen, que está también conformado por 5 segmentos y lleva un aguijón abdominal allí, ¿cierto? En el extremo que ocasiona cierto temor o miedo, ¿cierto? Cuando uno ve a estos artrópodos, básicamente porque ellos toman, como en esta fotografía, una posición allí de ataque o de defensa, ¿cierto? Erguiendo este posabdomen y preabdomen, pero esencialmente el posabdomen con el aguijón allí en el extremo. Y si no fuera poco eso, están equipados, ¿cierto?, con un par de pedipalpos que en las arañas tienen una función más bien sensitiva. Aquí están equipados con pequeños quelas en el extremo de estos pedipalpos, están quelados, ahí los vemos, ¿cierto?, como un alicate, los abren y esto termina de conformar una posición de ataque o de defensa allí muy característico. Pasamos a los crustáceos, ¿ya? Nos queda un ratito para descansar aquí, que es un grupo muy abundante en el ambiente marino, pero también hay algunas especies que se encuentran en el ambiente dulce acuícola y unas pocas en el ambiente terrestre. Hay crustáceos terrestres como el chanchito de tierra, ¿ya? El chanchito de tierra es un crustáceo terrestre que se adaptó a vivir en este ambiente. Sin embargo, vive siempre en zonas donde hay una humedad mayor, ¿cierto?, bajo un tronco, bajo una piedra o en las partes más húmedas de el jardín de una casa. Nunca están expuestos allí a pleno sol porque obviamente eso podría costarles la vida. Este grupo, los crustáceos, también tiene dos tagmas, cefalotórax, que lo vemos aquí desde esta región hasta adelante, ¿cierto? Cefalotórax, y desde este punto hacia el otro extremo, el abdomen. Y presentan dos pares de antenas, unas que son más largas que se denominan antenas y unas un poco más cortas divididas que son las anténulas. Algunos de los apéndices de los crustáceos, como las anténulas, los maxilípedos, que los vamos a nombrar enseguida, y el urópodo son dobles o son birrameados. Y esas características lo diferencian del siguiente grupo, que son los unirrameados, donde están incluidos los insectos, los hexápodos y también los miriápodos. Sigamos analizando en este esquema a los crustáceos, ¿cierto? Ya mencionamos que tienen dos
tagmas, el cefalotórax y el abdomen. En el cefalotórax podemos reconocer los pereyópodos o patas caminadoras. ¿Por qué se llaman pereyópodos? Porque el cefalotórax se llama también perellón. Y vemos un poquito más hacia adelante aquí los apéndices que van a encargarse de la manipulación del alimento. ¿Y cuáles son estos apéndices? Son los maxilípedos, que tenemos 3 pares. Este es el tercer par de maxilípedos, el segundo par de maxilípedos y el primer par de maxilípedos. Después tenemos las mandíbulas, las maxilas, perdón, el segundo par de maxilas, el primer par de maxilas y finalmente las mandíbulas, que en su conjunto, los 3 pares de maxilípedos, los 2 pares de maxilas y las mandíbulas constituyen los apéndices asociados a la boca de estos organismos. Están las antenas, que son más largas que las anténulas, que son bifurcadas o dobles, y los ojos compuestos. Hacia el extremo, hacia la parte izquierda de la diapositiva, tenemos el segundo tagma, el tagma abdominal, compuesto de 6 segmentos, donde es posible observar aquí los apéndices abdominales que se conocen con el nombre de legópodos. ¿Ya? El abdomen termina en lo que se conoce con el nombre de aleta natatoria, donde vamos a encontrar 5 lóbulos. El lóbulo central se conoce con el nombre de telson, y ventralmente en este segmento desemboca el ano, ¿ya? El tubo digestivo termina allí en el ano, y los otros 4 apéndices son los denominados urópodos. Esas son las características generales de este grupo. Presentan algunas especies de crustáceos un exoesqueleto muy rígido, muy sólido, como las jaivas, por ejemplo. No sé si han tenido la oportunidad de manipular alguna de ellas, básicamente por el hecho de que se deposita sobre el exoesqueleto calcio, lo cual le da una mayor rigidez y dureza. Como son esencialmente un grupo acuático, ya sea marino o dulceacuícola, se entiende y esperamos entender que la respiración es a través de branquias, ¿cierto? Recuerden que una branquia es un órgano encargado de extraer el oxígeno desde el agua. Se diferencia de un pulmón en una serie de características morfológicas, pero en su función esencial, que el pulmón extrae oxígeno desde el aire. La branquia lo hace desde el agua. El chanchito de tierra no tiene branquias porque él es terrestre. ¿Cómo respira entonces? Presenta un exoesqueleto muy permeable al oxígeno, el cual difunde, pasa a través del exoesqueleto y llega hasta los órganos internos. El tubo digestivo es completo, hay presencia de algunas glándulas allí que aportan enzimas digestivas para poder degradar los alimentos. Los sexos son separados, están separados, y dependiendo de la especie que uno analice, hay distintos grados de dimorfismo sexual, es decir, diferencias morfológicas externas que permiten diferenciar y reconocer a la hembra del macho o viceversa. Estos organismos desarrollan lo que se conoce como un proceso de metamorfosis, es decir, se produce una fecundación externa fuera del cuerpo de la hembra, y de ese huevo, de ese cigoto que se forma, una vez que este embrión termina su desarrollo, se origina un estado larvario que crece, va creciendo, pasando por distintos estados, hasta que finalmente se origina el adulto. Esta larva que se origina en los crustáceos se denomina larva nauplius y es característica de los crustáceos. Muchos del plancton que hay en el océano está conformado por estados juveniles, por ejemplo, de crustáceos y otros organismos marinos. Así que esta larva, la larva nauplius, es característica de ellos. Tenemos aquí un esquema
medio lleno de nombres, ¿cierto? Pero que permite más o menos entender cuáles son todos los apéndices articulados que tienen los crustáceos. Tenemos a la izquierda de la diapositiva una vista dorsal, es decir, por la parte superior de este crustáceo que pertenece al grupo de los malacostracos. Y a la derecha hay una vista ventral del mismo individuo. Ambos, obviamente, tienen dos tagmas. El cefalotórax, que va desde acá, desde el extremo, ¿cierto?, hasta aquí, es el cefalotórax, y desde aquí hasta el final está el abdomen. Y en cada tagma, cefalotórax y abdomen, hay apéndices, ¿cierto? Veamos aquí que hay una surco, una especie de sutura, que es un apodema, que se llama surco cervical, que recuerda que la cabeza está unida, está fusionada al tórax. Y aquí quedó esta sutura o surco cervical. ¿Qué es lo que podemos reconocer en esta vista dorsal? Bueno, las patas caminadoras o perellópodos, ¿cierto? La región de los ojos compuestos, las antenas, que son bastante más largas que las anténulas, que son además dobles. La zona lateral del cefalotórax recibe el nombre de branquioesterguito. Branquioesterguito, después les voy a explicar por qué se llama así. Y desde aquí hasta el extremo, ¿cierto?, está el abdomen, que en esta vista dorsal no vemos los apéndices abdominales de los segmentos 1 al 5, pero sí vemos la aleta natatoria, que está allí, la cual termina en 5 lóbulos. El lóbulo central, como ya mencionamos, ¿cierto?, se denomina telson y desemboca el ano allí, y los 4 laterales se llaman urópodos. Veamos ahora la vista ventral por abajo de este crustáceo. Vemos las patas, ¿cierto?, en el cefalotórax, pero ahora nos permite ver esta vista los apéndices que están asociados a la boca. Destacan, ¿cierto?, el tercer par de maxilípedos, este allí y este allá, que son los más grandes. Y en el fondo están las mandíbulas, que no vamos a poder ver por las características del dibujo, ¿cierto? Volvemos a ver las antenas allí y las anténulas. Ahora en el abdomen aparecen los apéndices abdominales, que se denominan pleópodos, que tienen distinta función si se trata de una hembra. En la hembra retienen los huevos, recuerden que la fecundación es externa, mientras que en el macho, particularmente el primer par de pleópodos participa en el proceso de la salida de los espermatozoides a través del poro genital, que está ubicado a nivel de las coxas del quinto par de patas. Así que los pleópodos en los machos van a ayudar a la salida de los espermatozoides, pero en las hembras los pleópodos retienen los huevos. Vemos el telson, ¿cierto?, donde desemboca allí el ano en esta aleta natatoria. Aquí tenemos una vista lateral de un malacostraco, ¿cierto?, de un crustáceo real, ¿cierto?, donde podemos reconocer desde aquí hacia la derecha el cefalotórax y desde aquí hacia la izquierda el abdomen. Vemos el ojo compuesto allí, esta parte anterior que se llama rostro, algo de la antena, y están aquí las patas caminadoras o perellópodos. ¿Y qué es lo que se hizo acá en esta fotografía? Se cortó una parte del exoesqueleto que se llama branquioesterguito. Esta zona, la branquioesterguito, cubre las branquias. Estas blanquecinas, ¿cierto?, son las branquias. El branquioesterguito cubre las branquias, las cuales están estrechamente asociadas a las patas. Es decir, cuando estos individuos, estos organismos caminan, en el fondo son preferentemente carroñeros, se alimentan de animales semi-muertos o casi muertos o derechamente muertos, van oxigenando las branquias, ¿ya? Así que las branquias se encuentran al interior del cefalotórax,
cubiertos por una parte del exoesqueleto que se denomina branquioesternón. Son 5 para las 6, vamos a descansar hasta las 6:05 para la última parte de la clase, ¿ya? Así que 10 minutos de descanso, nos volvemos a encontrar un ratito más. Gracias.
Proseguimos entonces. Ya nos queda una parte ahí final. Nos quedan dos subfilum, que son los miriápodos y los hexápodas, que en algunas oportunidades son tratados bajo la denominación de atelocerata, ¿ya? Que incluye a estos organismos que presentan principalmente un modo de vida terrestre, ¿ya? No hay ni hexápodos ni tampoco miriápodos en el ambiente marino y presentan una respiración traqueal. Además, este grupo atelocerata presenta solamente un par de antenas. Recuerden que los quelicerados no tienen antenas, los crustáceos tienen dos pares y los atelocerata, es decir, hexápodos y miriápodas, solamente tiene un par de antenas. Aquí, como ya lo hemos comentado, ¿cierto? Ya ustedes lo pueden deducir, están incluidos los hexápodos, los insectos y los miriápodos. Los miriápodos incluye a los antiguos, ¿cierto? Díplopos y quilópodos, es decir, a los 100 pies y a los 1000 pies. Estos organismos presentan un característico patrón y ordenamiento de su cuerpo. Hay solamente un tagma cefálico y el cuerpo. Presentan allí antenas, un par de antenas, y los ojos compuestos están o son muy rudimentarios. Se incluye, como les comento, dos grupos, ¿cierto? Los quilópodos o 100 pies y los diplópodos o 1000 pies. Ambos grupos presentan diferencias morfológicas y también de comportamiento. Los quilópodos, que está en la parte inferior izquierda, son organismos predadores y que tienen un par de apéndices locomotores por segmento, solamente un par, mientras que los diplópodos son esencialmente saprófagos, se alimentan de materia vegetal y animal en descomposición y tienen 4 apéndices por segmento. Estos organismos, los miriápodos, tienen, como ya comentamos, una respiración traqueal y la excreción, la eliminación de los desechos metabólicos es a través de los túbulos de Malpighi. Aquí, con una mejor fotografía para ver a un organismo, un 100 pies, ¿cierto? Donde podemos ver aquí las antenas. Se alcanza a ver allí una de las mandíbulas, la mandíbula derecha. Son bastante desarrolladas y aguzadas, con las cuales estos organismos capturan las presas. Está el tagma cefálico y el cuerpo con estos grandes apéndices caudales allí. Y la diferencia o la característica de estos 100 pies, como ven ustedes, es que por cada uno de los segmentos del cuerpo solamente hay un par de apéndices. Por el contrario, en los diplopos, los 1000 pies, por cada segmento del cuerpo hay 4 apéndices, como podemos ver en esta fotografía electrónica de este organismo, que es un pequeño 100 pies. Además, como también les comentaba, la diferencia esencial radica en el hecho de los hábitos también de alimentación. Los 100 pies son predadores, capturan con esas fuertes mandíbulas allí sus presas. Estos 1000 pies se alimentan de animales o vegetales allí en descomposición. Son lo que se denomina saprófagos. Pasamos al último grupo, que son al último subfilum, ¿cierto? Que son los hexápodos. Este grupo incluye preferentemente a los insectos, que son dentro de los artrópodos el grupo más diversificado, el más abundante. Si dijimos que los artrópodos eran alrededor de 1.200.000 especies, 1.300.000 especies, los insectos son 1.100.000 especies, es decir, son casi todos los artrópodos. Es un grupo que tiene una importante función en los distintos ecosistemas del planeta, ya que
ellos realizan distinto, la gran mayoría de los insectos realizan polinización al visitar las plantas con flores y obtener desde allí el néctar que les da energía, ¿cierto? Y lateralmente, secundariamente, producto de esta visita de las flores, ¿cierto? Ellos transportan de una planta a otra los granos de polen asociados a su armadura bucal o a la pilosidad de su cuerpo. Vemos en esta fotografía, en esta linda fotografía de una mariposa, un helicónido de la selva amazónica, este tubo que está aquí doblado, que se llama espiritrompa, con la cual la mariposa está sacando el néctar desde esta flor. Ahí están los ojos compuestos, las antenas, el tórax, las patas y alcanzamos a ver allí las alas. Este grupo, ¿cierto?, está caracterizado por la presencia de 6 patas que son unirrameadas, es decir, no tienen ninguna prolongación lateral, como sí ocurre con algunos apéndices de los crustáceos. Como ya les comenté, es el grupo animal más diversificado y su cuerpo está agrupado en 3 regiones corporales o tagmas, que son cabeza, tórax y abdomen. En cabeza y tórax son muy fácilmente distinguibles distintos tipos de apéndices que vamos a nombrarlos enseguida. Sin embargo, en el abdomen los apéndices están más bien reducidos en los insectos. Hay un alto número también de insectos, de hexápodos que carecen de alas, que o nunca han tenido alas o bien las perdieron producto de la evolución de este grupo, como por ejemplo las pulgas, que son propias del hombre, de los perros, de los gatos y una serie de otros vertebrados, o los piojos, ¿cierto?, que también atacan al hombre y distintos animales. Ellos perdieron estos grupos, se especializaron en el ectoparasitismo, viven externamente sobre un hospedero, alimentándose de él, y perdieron las alas porque no las usan. En el curso de su evolución fue perdiéndose esto y desarrollaron otra estrategia para sostenerse, para desplazarse entre la pilosidad del huésped. Varias especies de insectos son considerados como insectos plaga, ya que utilizan recursos que el hombre también requiere, también utiliza como fuente de alimento. Pero hay un número muy importante de insectos que son benéficos al actuar como polinizadores en importantes cultivos de nuestra especie. Y también hay un grupo de insectos que se ha especializado en la alimentación en base a sangre y que actúan como vectores biológicos de algunos patógenos, ocasionando algunas graves y serias enfermedades al hombre y los animales, como por ejemplo la malaria. Veamos los apéndices que podemos reconocer en cada uno de los tagmas. Recordemos que los insectos tienen 3 regiones corporales o tagmas: la cabeza, el tórax y el abdomen. En la cabeza vamos a encontrar los ojos compuestos. ¿Por qué se llaman compuestos? Porque están formados por un número variable de unidades que se denominan omatídeos. El ojo compuesto está formado por un número variable de omatídeos. A mayor cantidad de omatídeos, mejor es la agudeza visual de ese insecto, de ese hexápodo. Por ejemplo, los insectos que capturan presas, que son predadores, tienen un gran ojo compuesto, un alto número de omatídeos que les permite visualizar de una mejor manera a sus presas. Por ejemplo, tienen un par de antenas, 3 ocelos que no forman imágenes, pero que sí entregan información respecto de algunas variables como la extensión de el día, de la luz día, que son útiles para
la navegación de los insectos. Y en la parte distal de la cabeza se encuentran las piezas bucales que las vamos a ver enseguida también. El tórax, el segundo tagma de los insectos, está conformado por 3 metámeros o segmentos que se llaman el pro, el meso y el metatórax. Y en cada apéndice, en cada segmento, perdón, hay un apéndice o 2. Por ejemplo, en el protórax está el primer par de patas. En el mesotórax está el segundo par de patas y el primer par de alas. Y en el metatórax está el tercer par de patas y el segundo par de alas, si es que estas están presentes. Cada uno de estos metámeros, segmentos del tórax lleva apéndices locomotores. La función del tórax es básicamente locomotora. Las alas de los insectos que son tan características de ellos, ¿cierto? Y que la gran mayoría de los insectos las tiene, pero ya sabemos que hay algunos que las perdieron por adaptarse a un modo de vida particular, están modificadas dependiendo del grupo de insectos que uno considere, que uno analice. Por ejemplo, el número usual de alas en los insectos es 4. Ese es el número usual, el plan básico está conformado por 4 alas. En los coleópteros, por ejemplo, las chinitas son coleópteros, los pololos, todo esto que uno ve de manera frecuente asociado a las plantas, el primer par de alas está endurecido y transformado en una estructura que se denomina élitro. Los chinches, ¿ya?, que afectan algunos de ellos a algunos vegetales, presentan un primer par de alas que se conoce como hemiélitro porque tiene la mitad dura y la mitad distal es membranosa. Y las moscas, en términos generales, solamente tienen un par de alas porque el segundo par de alas se transformó en una estructura que se denomina halterio, que va a servir para optimizar el vuelo de las moscas, ya que les permite navegar mucho mejor. En el caso del abdomen vamos a encontrar 9 a 11 segmentos y unos apéndices muy reducidos y que tienen que ver básicamente con todo el proceso reproductivo. Aquí está, en términos muy generales, el esquema de la morfología de los insectos y vemos los 3 tagmas, ¿cierto? La cabeza, el tórax, que va desde aquí hasta donde se inserta el tercer par de patas, y luego está el abdomen. Y en cada uno de estos tagmas, ¿cierto?, encontramos los apéndices, ¿cierto? Como por ejemplo en el tagma cefálico, los ojos compuestos y el único par de antenas en la parte ventral, las piezas bucales. En el tórax, las patas, recuerden que los insectos siempre tienen 6 patas, y las alas, que son por lo general 4, pero en algunos casos pueden estar diferenciadas o se ha perdido un par de alas. Vean en el caso de esta langosta que el tercer par de patas está modificado y adaptado para el salto. Me imagino las habrán visto por allí en el campo, ¿cierto? Tienen un fémur muy desarrollado que les permite saltar a estos individuos. Y de ahí su nombre, ¿cierto? Saltamontes. Y están acá el abdomen con todas las piezas que tienen preferentemente que ver con la reproducción. Hay diferencia en cuanto a la parte terminal en el caso de la hembra, que se alcanzan a ver allí las estructuras que participan en el proceso de oviposición, y también la forma en que termina el abdomen del macho, que no tiene ovipositor, ¿cierto? No coloca huevos. La morfología interna de estos individuos, de los insectos que son, vuelvo a repetir, los artrópodos más abundantes, está conformado por un sistema digestivo completo, y este sistema digestivo está muchas veces diferenciado, y esta diferenciación tiene una estrecha relación con el hábito alimenticio de los insectos. Los insectos se alimentan prácticamente de todo lo que está
disponible en los ecosistemas. Tienen una boca, glándulas salivales, esófago, buche, una molleja, un intestino, un recto y un ano finalmente. Las piezas bucales están adaptadas para distintos tipos de alimentación y vamos a ver un esquemita un poquito más adelante para poner en perspectiva esta adaptación de las piezas bucales que sin lugar a duda ha posibilitado o le entrega una serie de ventajas comparativas a este grupo. La respiración es esencialmente desarrollada por las tráqueas, este simple sistema que se inicia a nivel de un espiráculo y por allí, por una red de pequeños túbulos, el oxígeno se desplaza hasta llegar a, por ejemplo, un músculo. En aquellos insectos que son acuáticos, de agua dulce, porque no hay insectos en el mar, la respiración se realiza a través de branquias. La excreción es realizada a través de los túbulos de Malpighi. La reproducción vamos a encontrar en la gran mayoría de los insectos sexos separados y en muchas especies con dimorfismo sexual es posible reconocer en base a características morfológicas externas los machos de las hembras y la fecundación es por lo general interna. Hay una especie de cópula donde el macho transfiere los espermatozoides en una época muy corta de tiempo a la hembra. Las hembras son receptivas a los machos en un corto periodo de tiempo y después nunca más son receptivas a los machos. Guardan los espermatozoides en una estructura que se llama, se denomina espermateca. Aquí hay un esquema respecto de la morfología de los interna de los insectos. Recuerden ustedes que el sistema circulatorio de los insectos es abierto y la zona del corazón, esta estructura en este esquema rojiza, ¿cierto? Intenta representar el sistema circulatorio abierto. A nivel del abdomen se ubica un vaso tubular, ¿cierto? Que se conoce como corazón, que se contrae e impulsa la sangre hacia un único vaso que viene a terminar a nivel de la cabeza, que se conoce como aorta. Allí la sangre cae en los órganos internos, los baña y movimientos del cuerpo de este organismo de este insecto, musculatura interna, o bien musculaturas de las extremidades, va generando un movimiento de la sangre nuevamente hacia la parte posterior del cuerpo y la sangre vuelve a entrar al corazón y así se repite. Este es un sistema circulatorio abierto, ¿cierto? Donde la sangre no en todo su recorrido va por el interior de vasos sanguíneos. En la parte central está el tubo digestivo, ¿cierto? Que está diferenciado en la boca, esófago, en el buche, la molleja, los túbulos de Malpighi están estrechamente asociados al tubo digestivo. Estas son las estructuras, los túbulos de Malpighi que capturan los desechos metabólicos y los depositan al interior del intestino y estos desechos metabólicos son eliminados conjuntamente con los desechos digestivos a través del ano. Y el sistema nervioso de los insectos está dispuesto en la parte ventral del cuerpo, ¿ya? Desde un ganglio cerebral que se llama cerebro, ¿cierto? Con mucha buena voluntad, salen dos cordones longitudinales que recorren todo el cuerpo del insecto y vean ustedes que cada cierto trecho, por lo generalmente en cada segmento hay un ganglio que va a conectar estas dos ramas dando este aspecto de una escalera y de allí, por consiguiente, hablamos de un cordón nervioso ventral de tipo escaleriforme. ¿Ya? Eso es lo que observamos respecto de la morfología interna de los insectos. Esta es la cabeza de un insecto, de una mosca, y aquí vemos en primera plano, ¿cierto?,
el ojo compuesto de una mosca. Allí están las antenas que son sensoriales, detectan algunos estímulos, son en parte como detectores de algunos estímulos, como la percepción allí de algunas feromonas, de algunas vibraciones que pueden detectar gracias a receptores que hay allí. Y si se fijan bien, ¿cierto? En este ojo compuesto hay una serie allí de puntos que se ven mucho mejor en esta fotografía electrónica. Cada uno de esos puntos es un ojo simple que se denomina omatidio. El ojo compuesto, que es todo esto, está conformado por un número variable de omatidios. A mayor número de omatidios hay mayor agudeza visual. Los insectos y los artrópodos en general tienen una visión que se llama de superposición. ¿Superposición de qué? Superposición de las imágenes que forma cada uno de los omatidios. Como les comenté, los insectos, probablemente una de las razones que sustenta el éxito de este grupo es que prácticamente se alimentan de cualquier cosa que está disponible. La mayor parte de los hexápodos, de los insectos específicamente, se alimentan de vegetales. Se alimentan de los vegetales desde las raíces hasta los frutos, ¿ya? Todas las partes de los vegetales son aprovechadas. Pero hay otros grupos de insectos que se alimentan de madera, se llaman xilófagos. Otros de los desechos digestivos de los vertebrados son coprófagos. Otros se alimentan de cadáveres, son necrófagos. Otros se alimentan de sangre, son hematófagos. Y así podríamos estar sucesivamente por largo rato. Como les digo, la gran mayoría de los insectos son fitófagos y para ello cuentan con piezas bucales que han progresivamente adaptado para esa función y han modificado también para desarrollar todo este tipo de alimentación de este grupo. Siempre es usual considerar como un punto de partida a las piezas bucales que tienen las langostas o saltamontes. Aquí están en distintos colores las piezas que conforman la armadura bucal de un insecto. El labro en rojo, las mandíbulas en verde, las maxilas allí en amarillo y en celeste el labio. Y hay hacia la izquierda y hacia la derecha tres grupos de insectos. Hacia la izquierda, una abeja de miel. Y vean ustedes, siempre comparando, no perdiendo de vista a las piezas bucales de la langosta, cómo se modifican las piezas bucales. Vean ustedes que el labro se reduce, las mandíbulas, que no se observa del todo bien, pero yo les voy a contar. En las abejas de miel, las mandíbulas se ahuecan y toman una forma como de una cuchara, porque las mandíbulas, la única función que tienen es formar las celdillas del panal en la abeja de miel. ¿Y cómo se alimenta entonces la abeja de miel del néctar? Vean ustedes que son las maxilas aquí que se alargan considerablemente. Vean la forma de la maxila en la langosta y el labio que alcanza un tamaño mucho más considerable que conforman, se fusionan esto al minuto que la abeja introduce este aparato maxilolabial al interior de una flor, se fusionan y forman una especie de tubo. Una primera modificación podemos observar allí. Veamos qué ocurre ahora con una mariposa, ¿cierto? Que la veíamos en la primera fotografía de los hexápodos que se alimentaba del néctar de las flores. Vean ustedes que no hay esta estructura roja, que es el labro, no hay tampoco una estructura verde, que son las mandíbulas, y tampoco hay la estructura celeste que conforma el labio. Solamente son las maxilas y específicamente una parte de las maxilas que se llama galia, que conforma este tubo
que se llama como espiritrompa, ¿ya? Este tubo es el que la mariposa introduce al interior de una flor y comienza a succionar el néctar de la flor. Es decir, hay una transformación importante allí de las piezas bucales. Y finalmente tenemos aquí un zancudo, un mosquito. Aquí vean ustedes que están todas las piezas bucales. Está celeste, el labio, está el amarillo, las maxilas, están las verdes, las mandíbulas y el rojo, que es el labro. Y todas ellas, ¿qué les ha pasado en un zancudo que se alimenta de sangre? Las hembras se han alargado considerablemente y se han adelgazado para que el zancudo pueda picar, succionar sangre, ¿ya? Y llevarla hasta la boca que se encuentra en la parte ventral de la cabeza. Como vemos, y partiendo desde este tipo ancestral o basal de las armaduras bucales, dependiendo del tipo de alimentación que tiene un insecto en particular, las piezas bucales se van progresivamente modificando, ¿cierto?, para ser funcionales a un determinado tipo de alimento. Es más o menos lo mismo que le pasa a uno, ¿cierto? Si uno va a almorzar, a cenar, ¿cierto? Y hay sopa, utiliza una cuchara. Si hay carne, utiliza un cuchillo, tenedor, en fin. Aquí los insectos, guardando las proporciones del caso, hacen más o menos lo mismo, ¿cierto? Dependiendo de qué sustratos se van a alimentar, allí ellos van modificando en el curso de la evolución. Esto no es algo que ocurra como cuando uno va a almorzar, ¿cierto? Aquí ha operado, ha actuado la evolución, modificando y adaptando las piezas bucales para ello. Los artrópodos en términos generales, particularmente los insectos, crecen mediante un proceso que se denomina de metamorfosis, que es un proceso que está bajo control hormonal, ¿ya? Y que les permite a estos organismos experimentar en una fase inmadura, larval o ninfal, una serie de cambios morfológicos, fisiológicos y también de comportamiento para finalmente originar un adulto. Vemos en esta imagen la salida desde la exuvia de la ninfa de último estado de un matapiojo. Allí está emergiendo desde esta exuvia de la ninfa, se llama exuvia toda esta carcasa que va a quedar de la ninfa, un matapiojo. Las alas del matapiojo están plegadas allí y progresivamente, una vez que termine de salir y se cuelgue sobre alguna rama, va a comenzar a desarrollar, se van a comenzar a estirar allí las alas, por ejemplo, las patas, en fin. Para desarrollar este proceso de metamorfosis, los insectos pasan por dos modalidades de este proceso de cambios. El primero es la metamorfosis completa u holometábola, donde reconocemos los estados de huevo, larvas, pupa y adulto o imago. A esa metamorfosis que reconoce esos cuatro estados se le conoce como metamorfosis completa u holometábola. Esta metamorfosis completa u holometábola es la metamorfosis que desarrollan los grupos más diversificados de insectos, como son himenópteros, coleópteros, lepidópteros y dípteros, que reúnen prácticamente el 70 o 60% de todos los insectos. El segundo tipo de metamorfosis es la denominada metamorfosis incompleta o hemimetábola, donde reconocemos los estados de huevo, ninfas y adulto. Solamente 3 estados en la metamorfosis incompleta o hemimetábola. No hay un estado de pupa, como vemos aquí. Veamos unas imágenes para recordar lo anteriormente señalado. En el esquema superior, con estos 5 esquemas,
está representada la metamorfosis incompleta o hemimetábola. En esta metamorfosis encontramos los estados de huevo, ninfas y adultos. Fíjense ustedes que las ninfas, que pueden ser 3 estados ninfales o 5 estados ninfales, son muy parecidas a los adultos, muy parecidas, excepto por que las ninfas no tienen alas desarrolladas y tampoco tienen el aparato genital desarrollado. En este tipo de metamorfosis, las ninfas, muy parecidas a los adultos, comen exactamente lo mismo que los adultos. Es decir, hay competencia por el alimento entre esta ninfa pequeñita y el adulto, porque todos comen exactamente lo mismo. Una desventaja, por cierto. Por el contrario, en la metamorfosis completa se reconocen los estados de huevos, larvas, que pueden ser primer estado, segundo estado, tercer estado, cuarto estado, pupa y adulto. Los estados de huevo, larvas, pupa y adulto. Fíjense que en la metamorfosis incompleta no hay este estado de pupa. Las larvas, que son las que se alimentan porque las pupas están encerradas al interior de una cubierta allí que se denomina pupa o crisálida, tienen una alimentación completamente distinta a la que come el adulto. Es decir, no hay competencia por el alimento, lo cual es una ventaja. Las larvas comen distinto. Por ejemplo, las larvas de una mariposa, de una polilla, se alimentan de las hojas de un vegetal, por ejemplo, mientras que el adulto de mariposa se alimenta del néctar de las flores. Completamente distinto, y eso claramente es una ventaja en estos grupos. Demos una mirada muy rápida a la diversidad de los distintos grupos, de los principales grupos de insectos que están en esta fotografía, ¿cierto? Que se reflejan allí en ellos. Aquí tenemos un sifonáptero, una pulga, ¿ya? Unas termitas, un pulgón, las piojos de las aves, un chinche de cama, una abeja de miel, una mariposa, una chinita, un saltamontes, un matapiojo, una zancudo, un piojo que se conoce como ladilla, el piojo del pubis, una mantis religiosa, un ciervo volante y una polilla. Esta es una pequeña muestra, ¿cierto?, de los distintos grupos de insectos que podemos reconocer en los distintos ecosistemas. Finalmente, una miradita, esto lo van a ver con la profesora Soledad, algunas especies que al menos hemos nombrado nosotros y que actúan como vectores de algunos patógenos causantes de algunas enfermedades. Por ejemplo, Triatoma infesta, la vinchuca, ¿cierto?, que es el vector de Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas. Las especies de anófeles que causan la malaria, ya que portan un patógeno, un protozoo que es el plasmodium. Las especies de mosquitos de Culex que pueden también transmitir otras especies de plasmodium que originan lo que se conoce como malaria aviar. Y la Aedes aegypti, un peligroso mosquito que puede transmitir una serie de virus como el dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla. Culex pipiens, el clásico zancudo que hay en nuestro país, hasta desde Atacama hasta la región de los lagos, puede transmitir un virus que se llama el virus del West Nile. Otras especies de insectos hematófagos pueden transmitir oncocerca, causante de una enfermedad que se conoce como ceguera del río u oncocercosis, y especies de culicoides que son vectores de algún tipo de virus que produce
la denominada lengua azul, que afecta preferentemente al ganado ovino y bovino en distintas partes del planeta, como por ejemplo en Argentina. No hay detectado casos de lengua azul en nuestro país. Hemos terminado este recorrido por los artrópodos, ¿cierto? Ya tenemos varios grupos aquí ya en rojo, ¿cierto? Y vamos a ir avanzando hasta llegar finalmente a los mamíferos. Algunos grupos de estos no los vamos a tratar nosotros porque no son de interés para ustedes. Teníamos la semana pasada una pregunta, ¿cierto? ¿Cuáles son las características que han posibilitado el éxito evolutivo de los artrópodos? Es tal vez difícil resumir en una característica el éxito de este grupo, que es indudable, que se refleja por el alto número de especies que ellos tienen. Sin embargo, tenemos que mencionar la plasticidad morfológica que ellos tienen, la plasticidad alimentaria, la tasa de fecundidad, es decir, una hembra coloca 100 huevos y 99 huevos van a llegar al estado adulto a desarrollarse, son claramente ventajas comparativas para este grupo de organismos que, como hemos comentado, es el grupo animal más diversificado sobre el planeta. Para recordar y revisar, ¿cierto? Recuerden que por allá la semana del 20 y algo viene la prueba, ¿cierto? 27 por allí o 29, ¿no? Ahí vamos a avisarle. Revisar lo relativo a la metamerización, la organización morfofuncional de este grupo, la diversidad de los artrópodos, los distintos agrupamientos que existen, y también la importancia, valorar la importancia, abundancia y diversidad de este grupo para los ecosistemas de nuestro planeta y, por cierto, para nuestra especie. Hemos terminado, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Este PPT, profesor, ¿dónde lo puedo encontrar? Este PPT lo puede encontrar en el equipo que se formó al inicio del semestre, y allí hay, en ese equipo hay dos carpetas, una que dice material de clase, que y ahí va a encontrar los PDF de todas las clases. Esta clase se subió la semana pasada porque es el mismo PPT de la clase anterior que la dejamos hasta la mitad. Y ahí también están en otra carpeta las grabaciones de las clases. Ah, ya, profesor, pensé que eran PPTs distintos. No, es el mismo porque acuérdate que llegamos hasta como la diapositiva 30 y algo, y hoy día comenzamos a la mitad más o menos para ver la segunda parte, que es muy larga, no alcanzamos en una sola clase. ¿Ya? Sí, profesor. Ya. Ya, muchachos. Que Profe, tengan señor, diga, ande. ¿puedo hacer una consulta? Sí, pues, dale. Mire, ¿se sabe cómo se va a efectuar la prueba 2? ¿Si va a ser presencial o va a ser vía remota? No hemos conversado todavía con la profe Soledad, pero es probable que sea presencial. Ya, profe, pero eso se avisaría como Sí, una semana. sí, sí. Mañana nosotros, mañana alrededor de las 12, porque la profe Soledad tiene una reunión en la mañana, nos vamos a juntar ya para conversar esto. Entonces, una vez que tomemos el acuerdo, mañana mismo, les avisamos allí a ustedes para que hagan las modificaciones y los ajustes necesarios allí para que la prueba es presencial. ¿Ya? Así Ya, que profe, gracias. de mañana no pasa. Bueno, muchas gracias. Ya, gracias a usted. ¿No hay más preguntas, muchachos?
Chao, profe, muchas gracias por la clase. Chao, que estén bien. Gracias a ustedes. Que estén bien, Chao, cuídense. profe.